Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar la clase que corresponde al día, al próximo domingo. Y vamos a comenzar estudiando el libro número 9 que estamos realizando en la Escuela Bíblica Dominical. Comenzamos este libro número 9 con la clase número 1, que es referente a Esdras. Y este es un libro al cual para mí no se le ha dado la importancia suficiente, porque es un libro que habla acerca de la liberación y el retorno del pueblo judío. El pueblo judío o el reino del sur se fue llevado en cautiverio 35 años después del reino del norte. Y este libro de Esdras habla de esa liberación y retorno que tuvieron y del cumplimiento de las profecías bíblicas. ¿Qué podemos decir de este libro de Esdras? Bueno, este libro pertenece al Antiguo Testamento. Y aunque este libro no menciona el autor, la mayoría de los teólogos y de los historiadores creen que fue y aseguran que fue Esdras. El libro fue escrito probablemente entre los años 460 y 440 a.C. Y originalmente Esdras y Nehemías eran un solo libro, pero en los primeros siglos de nuestra era estos dos libros se dividieron en dos libros diferentes. ¿Quién fue Esdras? Esdras fue un sacerdote y escriba de la ley de Moisés para los judíos en Babilonia. Su nombre significa al que Dios ayuda. Era hijo de un sacerdote llamado Sereías, que era un descendiente de Aarón. Y este libro de Nehemías trata del contexto histórico de la liberación de los hebreos de su cautiverio en Babilonia y el restablecimiento en la tierra de Jerusalén de la tribu de Judá, Benjamín y los levitas y sacerdotes. El ministerio efectivo de Esdras incluyó la enseñanza de la palabra, el inicio de reformas, la restauración de la adoración y dirigió el avivamiento espiritual de Jerusalén, así como apoyar la reconstrucción del templo. Dicho esta introducción, vamos a orar y vamos a comenzar la clase. Bendito Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Divino, en esta hora te pedimos que la unción del Espíritu Santo ponga palabras tuyas en mis labios y en mi mente y prepare los corazones de aquellos que están escuchando para que todos podamos ser edificados. Bendecimos tu palabra y te reconocemos como el Dios único y suficiente y nuestro Salvador. Gracias por tu Hijo Jesucristo y por la acción del Espíritu Santo en medio nuestro. Bendice los que están escuchando este mensaje y este estudio y bendícenos a todos. En el nombre de quien fue Rey de Reyes, Señor de Señores y quien lo es y está vivo y vive para siempre, Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar con las temáticas. Esdras capítulo 1 del 1 al 4. Me faltó poner el 4. Del 1 al 4. Y se llama una comisión extraordinaria. Así que vamos a leer la Biblia. Los que tengan su Biblia a mano, abran su Biblia en el libro de Esdras, que es un libro muy interesante y muy bonito. Y vamos a leer la Biblia del 1 al 4. Dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia,
Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Déjenme decirles, vamos a comenzar analizando los versículos 1 y 2. Estos dos versículos primeros son una repetición casi idéntica de Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 22 y 23. Estos versículos tratan de cuando el rey de Persia ofreció a los cautivos judíos permiso para volver a su tierra. Y esto sucedió en el primer año como rey, aproximadamente en el año 538 antes de Cristo, después de la conquista de Babilonia. Y este fue el cumplimiento de las profecías tanto de Jeremías como de Isaías. Como vemos, las profecías siempre se han cumplido y siempre se están cumpliendo. Jeremías en el capítulo 25 y 30 habla y profetiza que su pueblo cautivo volvería a la tierra de sus padres. Y Isaías profetizó antes que naciera Ciro acerca de que llamaría su nombre así, Ciro, y predijo que Dios lo usaría para edificar a Jerusalén y su templo. Vamos a leer Isaías 44, 28. Y observen escuchen lo que dice. Yo soy el que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. ¡Wow! Las profecías se fueron cumpliendo conforme a la voluntad y al designio de Dios. Dios utilizó hombres, sacerdotes, para profetizar lo que se iría cumpliendo en el trayecto de la vida y de la historia de estas naciones, tanto del reino del sur como del reino del norte. Si nosotros observamos en el versículo 1, vamos a repetirlo, dice la palabra de Dios: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Dios por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Dios despertó el espíritu de Ciro. Imagínense ustedes que esta es una expresión enérgica y una expresión que expresa cómo Dios puede obrar en la vida de creyentes y no creyentes. Dios obró en la vida de Ciro y obró de manera tal que se cumpliese su voluntad divina. Hay que entender que Dios obra en la vida de las personas, sea quien tú seas. La voluntad de Dios se cumple porque Dios es un Dios soberano. Por eso dice en Proverbios 21:1, como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. ¡Wow! Dios controla la vida, los acontecimientos, los hechos y las personas. Porque Dios es sobrenatural, es divino, es todopoderoso y es un Dios soberano. Y su palabra se va a cumplir a pesar de todo. Dios tiene el control y nada sucede sin su consentimiento. Vamos a entender que Dios tiene propósitos permisivos y propósitos activos. Propósitos permisivos son cuando Dios permite que las cosas o los sucesos o los hechos ocurran.
Y propósitos activos son cuando Él interviene directamente en la vida o en los hechos o en los acontecimientos o en las personas para actuar y para que su plan divino se cumpla. Esa es la realidad. Dios es Dios, está vivo y es real. Ahora, podemos también observar cómo dice en el versículo 2 que estudiamos, y voy a repetir el versículo 2, dice: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Observen, hermanos, que dice Jehová, el Dios de los cielos. Este rey de Persia estaba reconociendo la grandeza, la magnificencia del Dios verdadero, del Dios real. Estaba reconociendo que ese Dios grande, fuerte y todopoderoso es quien le había dado a él todos los reinos de la tierra en aquella época. Era el que le había dado a él todo su imperio. Él estaba reconociendo lo que tenemos que reconocer todos y cada uno de nosotros, que todo lo que tenemos, que todo lo que somos es producto de que Dios lo ha permitido y Dios en su santa y divina voluntad ha actuado en cada una de nuestras vidas. Él está reconociendo que hay un Dios en los cielos y que ese Dios ha puesto a su disposición todas las cosas y que ese Dios lo está mandando, lo está mandando a él a que envíe ese pueblo nuevamente de retorno y lo libere hacia su tierra y que edifique casa o templo en Judá. Y todo se trata de esto. Todo se trata de esto. De que ellos tenían que volver a su tierra y tenían que edificar un templo donde adorar a Dios. Porque no lo tenían. Realmente no lo tenían. Y este es el cumplimiento de esas profecías que tanto Jeremías como Isaías realizaron. Nos preguntamos, ¿cuántos gobernadores hoy en día son capaces de reconocer que están donde están gobernando porque Dios lo ha permitido o porque Dios ha intervenido en la historia y los ha puesto ahí? Muy pocos, creo. Pero Dios es un Dios real. Y sépanlo ellos o no lo sepan, Dios es el que ha permitido que ellos están ahí. Si nosotros leemos Daniel, capítulo 2, versículo 21, dice la palabra: Él es quien cambia los tiempos y las edades, quien quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Así que es Dios quien permite que gobernantes, presidentes, reyes, emperadores estén en una posición por encima de los demás. Esta es la realidad. Y nosotros, como ya dije, tenemos que aprender, entender, asimilar e interiorizar que Dios es soberano y su voluntad se va a cumplir siempre. Dios actúa en creyentes o no creyentes, pero el plan divino de Él, el plan que Él ideó para la salvación de la humanidad, se va a llevar de cualquier forma a cabo. Vamos a los versículos 3 y 4. Y los versículos 3 y 4, como ya leímos, dicen, voy a repetir: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová de Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrenda voluntaria para la casa de Dios, la cual está en Israel. Hay un mandato que está proclamando Ciro.
a todos los hombres que estaban en su tierra y en tierras lejanas. Y este mandato no solo permite el regreso de los hebreos a su tierra, no solo lo permite, sino los está exhortando además a que edifiquen templo a Dios en esos lugares. Ese edicto que él citó no los obligaba a ir, pero los exhortaba a regresar a su tierra. Y era la voluntad de Dios, que un remanente regresara a la tierra de Jerusalén. El edicto, que es un pregón oral y escrito, como ocurría en aquella época, habla acerca del retorno, pero además llama nuevamente a que los que no fueran o no quisieran regresar apoyaran ese regreso. Déjenme decirle y déjenme explicar bien. Ciro, el rey de Persia, tuvo una influencia extraordinaria a través de Daniel, quien según el historiador Josefo fue su primer ministro e influyó de manera especial en los reyes del imperio medo-persa. Él fue uno de los primeros ministros de Ciro y fue una influencia, repito, extraordinaria. Y esta es la importancia de que cada uno de nosotros tengamos un testimonio fiel y un testimonio verdadero de que creemos y confiamos en Dios. Es importante nuestro testimonio para poder influenciar en la vida de otras personas, como lo hizo también Daniel. Por eso en la palabra de Dios nos llama, en Hechos 1:8, dice: y sean mis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Nos está llamando a dar testimonio, a que nuestra vida, nuestra palabra y nuestras acciones testifiquen del Cristo que vive en nosotros y testifiquen del Dios Todopoderoso en el cual nosotros confiamos. Por eso también dice la palabra en Marcos 16:15: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Testimonio y predicación o proclamación de la palabra de Dios. Y tiene que haber, hermanos, una coinonía entre las personas en el amor que nosotros manifestamos, para que ellos puedan entender que el amor de Cristo también es para cada uno de las personas que nos rodean. Nuestras amistades, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo tienen que entender que el amor de Cristo que está en nuestra vida está manifiesto y al alcance de ellos a través de la fe en Jesucristo. Es importante el testimonio, así como el testimonio de Daniel en la vida de Ciro, que fue algo extraordinario y que impregnó en Ciro ese Espíritu de Dios para que cumpliera la voluntad de Dios con la acción que él tuvo de liberar y permitir el retorno de este pueblo. El versículo 4 habla de que el rey Ciro llamó al apoyo de la edificación de Jerusalén y a la reconstrucción del templo o casa de Jehová. Y pide que todos aporten oro, plata, bienes ganados con ofrendas voluntarias. Hermano, el apoyo voluntario, tanto del trabajo y del servicio a la obra de Dios, como el apoyo material, es importante para desarrollar la obra de Dios. Ellos iban a necesitar todo el apoyo para poder hacer esta gran obra de retornar, reedificar la ciudad, reedificar los muros y hacer casa a Jehová. Iban a necesitar de todo.
Y nosotros en la época actual tenemos que entender que también nuestras ofrendas y nuestros diezmos sean utilizados para engrandecer la obra de nuestra iglesia, de las misiones y de aquellos que necesitan que la palabra de Dios los alcance. Por eso dice Proverbios 3:9, honra al Señor con tu riqueza y con tus primicias, y serán llenos tus granos con abundancia. Y no es que nosotros ofrendemos para que seamos bendecidos, sino que tenemos que ofrender para honrar al Dios grande y todopoderoso. Esa es la realidad. Y en Proverbios 11:25 también dice, el que es generoso prosperará, y el que reanima será reanimado. Así que con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos voluntarios apoyamos el engrandecimiento de la obra de Dios. Así como Ciro llamó a aquellos que estaban allí a apoyar el regreso de los judíos y a apoyar la reedificación de la ciudad, de los muros, y a edificar una casa nueva para Jehová. Hermano, repito e insisto en la importancia de nuestro testimonio y en la importancia de que cada uno de nosotros seamos un testigo fiel de que Cristo vive en cada uno de nosotros. Porque nosotros no sabemos realmente, cuando tú le lleves la palabra de Dios y el testimonio de tu vida a alguna persona, si esa persona Dios la va a utilizar para algo grande en su obra. Así que estamos llamados a estas dos cosas en esta primera parte del estudio. Vamos ahora a pasar al punto número 2. Y el punto número 2 es Esdras del 1 al Esdras capítulo 1 del 5 al 11, y se llama una actitud justa. Vamos a leer la palabra de Dios y dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en su alrededor les ayudaron, repito, con plata, oro, bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Vamos a pararnos en estos dos versículos, 5 y 6, y después continuamos. Dice el versículo 5: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Ok, estos versículos comienzan con el cumplimiento del plan divino para restablecer Judea y edificar casa a Jehová, como ya leímos. Realmente la vida de estos cautivos en Babilonia fue muy dura. Fue una vida de casi 70 años como extranjeros en una nación poco amigable, donde realizaban duros trabajos y obras. Eran cautivos y estaban obligados a cumplir todas las cosas que el imperio de Babilonia les imponía. Ellos no tenían templo de adoración, así que cuando Ciro les prometió aquello, pues se sintieron llenos de gozo y de alegría. Zorobabel y la multitud que los acompañó en el primer retorno se sintieron orgullosos de su linaje y pusieron mano a la obra. Dice la palabra aquí que los jefes de familia de Judá, los jefes de familia de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos
todos fueron despertados por el Espíritu de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla que en nuestras iglesias, en nuestras casas, cada uno de nosotros sea despertado por el Espíritu de Dios! Eso es algo extraordinario. Eso quiere decir que el Espíritu de Dios mora en cada una de nuestras vidas. Y el Espíritu de Dios nos llama. Y el Espíritu de Dios nos dice que tenemos que obrar según su santa y divina palabra. Que tenemos que obedecer sus estatutos y que tenemos que cumplir. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Y yo te pregunto, hermano, ¿mora el Espíritu de Dios en tu vida? Si es así, felicidades. Porque cuando el Espíritu de Dios mora en tu vida, tú vas a obedecer la palabra de Dios. Pero déjame decirte algo. El desobedecer la palabra de Dios es pecado. Pero obedecer la palabra de Dios en forma tardía también es pecado. Porque cuando Dios hace un llamado y te manda a hacer algo, debes cumplirlo. Así que desobedecer es pecado y obedecer en forma tardía también es pecado. Dios nos llama a que el Espíritu de Él en nuestras vidas accione y nos haga comprender el cumplimiento de la palabra de Dios en el accionar de nuestras vidas. Dice que los jefes de la familia, los tribus, cada una de las tribus tenía diferentes familias y cada cabeza de familia, todos se unieron para apoyar esta obra. Tanto la tribu de Judá como la de Benjamín, como los sacerdotes y los levitas apoyaron esta obra. Dios despertó, repito, en Ciro y en aquellos hombres su voluntad para cumplir las profecías y que ese remanente reconstruyera la nación de Israel. Dios demostró una vez más que Él está al tanto del querer como del hacer, porque Dios cumple sus promesas en su tiempo, porque su palabra lo dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Esa es la realidad. Ahora, en el versículo 6, como ya leímos, habla acerca de que todos los que estaban alrededor fueron llamados y exhortados para que apoyaran a los que iban en remanente al regreso hacia su tierra. Y que apoyaran con qué? De forma material, repito, con bienes, oro, plata, ganado, porque lo iban a necesitar. Iban a tener que regresar alrededor de 1000 kilómetros para volver a su tierra. Era un largo trayecto y iban a necesitar tener un apoyo material sustancial. Pero los está llamando voluntariamente a que cumplieran esta ordenanza. Vamos a los capítulos, a los versículos 7 en adelante. Y dice la palabra de Dios. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sebasar, príncipe de Judá. Y esta es la cuanta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Estos versículos, hermanos, hablan de los utensilios que el rey Ciro devolvió a los judíos. Como ustedes vieron,
esos utensilios fueron devueltos. Ahora, vamos a entender el contexto histórico de esto. ¿Cómo llegó Ciro a obtener estos utensilios? Bueno, recuerden que en Daniel capítulo 5, versículos del 2 al 4, se narra que el rey Belsasar mandó a traer todas las copas, los tazones de oro y plata que su padre, el rey Nabucodonosor, se había llevado del templo de Jerusalén, y con esos que fueron traídos, ellos bebieron, tanto él como sus mujeres, como sus concubinas, como los asistentes, y tuvieron un banquete profanando estos utensilios que estaban dados al templo de Jehová. Lo que ocurrió realmente es que esa misma noche que ellos utilizaron en ese banquete aquellos utensilios que hasta cierto punto eran santos, no santos por lo que ellos eran, sino porque habían sido santificados para el templo de Jehová. Esa misma noche que hicieron ese banquete y profanaron aquellos utensilios, la ciudad de Babilonia fue capturada por Darío, rey de los Medo Persas. Y cuando fue capturada allí, Darío guardó aquellos instrumentos. Y eso permitió que Ciro, rey que fue el que sucedió a Darío, Ciro recuperara todos estos instrumentos y fueran devueltos a los judíos para que fueran limpiados y reutilizados en el templo, en la casa de Jehová, que ellos reedificarían y que ellos reconstruirían. Los reyes de Persia habían retirado y guardado, repito, aquellos utensilios. Así que cuando Ciro se convierte en rey, Dios se ocupó de que estuvieran allí y fueran devueltos a los sacerdotes y levitas que regresaban a Jerusalén. Esto nos muestra, hermano, una vez más, cómo Dios es un Dios soberano y un Dios que está en control de todas y cada una de las cosas. A veces pensamos que Dios está lejos. No, Dios no está lejos. Dios está tan cerca de ti como tú lo puedas sentir y como tú tengas un vínculo especial con Él. Cuando tú oras, ese Dios grande, poderoso, ese Dios infinito y eterno, está cerca de ti y te escucha. Y cuando tus rodillas se doblan y se ponen humildes delante de Él, tu corazón toca el cielo y Él te está escuchando. Es por eso, hermano, que tenemos que entender que ese Dios grande y fuerte está a nuestra disposición, porque su Espíritu Santo mora en cada una de nuestras vidas. No importa tu adversidad, no importa tu dificultad, Dios está en control. Ora y clama a Él, porque Dios te escucha y Dios te ama. Vamos al punto número 3, para ir terminando. Espero que la clase no se haya demorado mucho para que la atención de ustedes no haya bajado. Y el punto número 3 se trata de Esdras capítulo 2, versículos 64 y 67, y se llama una gran comisión. Una gran comisión. Vamos a leer los versículos. Dice la palabra de Dios: toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7.337, y tenía 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulas 245 y sus camellos 435, asnos 6.620. ¡Wow!
Era una cantidad extraordinaria. Así que en la suma de todas estas cifras podemos contar que la cantidad que partieron con Zorobabel fueron 50.000 judíos y 8.000 bestias de carga. Es de destacar el cuidado que se tuvo en llevar la contabilidad de todo esto. Y esto nos muestra que Dios es un Dios de orden. ¿Ok? Dios es un Dios de orden y un Dios que controla, repito, todas y cada una de las cosas. Sin lugar a dudas, el pueblo de Dios estaba consciente del lugar que tenía en la historia de la salvación. Sin lugar a dudas, las promesas se fueron cumpliendo y se están cumpliendo una a una. Y aquí se muestra la misericordia de Dios, que sigue dando una nueva oportunidad a los que continuaron la historia de la salvación. Y cómo permitió que este remanente regresara y reconstruyera lo que es hoy la nación de Israel. Una nación pequeña, rodeada de enemigos, que ha estado sobreviviendo y que ha estado desarrollándose constantemente por la gracia y la unción de Dios, que los escogió como una nación santa. Tuvieron que viajar aproximadamente 1.000 kilómetros para regresar a su amada ciudad. Y no 1.000 kilómetros en un carro o en camiones o en ómnibus, sino caminando en medio del desierto, con aquellos animales, con niños, con todos los instrumentos que llevaban, cuidándose de los peligros que los acechaban. Fue una labor ardua, pero la cumplieron, supieron cumplir la palabra de Dios. El Señor una vez más demuestra que Él cumple sus propósitos y que las profecías de Él se cumplirán siempre. Dios cumple sus propósitos divinos. Utilizó a Ciro y tuvo también a bien utilizar su pueblo. ¿Estás dispuesto a que Dios te utilice a ti? ¿Estás dispuesto tú a ser utilizado por Dios? ¿Estás dispuesto tú a obedecer la palabra? ¿A ser testimonio fiel de que Cristo vive en ti? ¿Estás tú dispuesto a que Dios utilice tus bienes, tus propiedades para su obra? En medio de cualquier adversidad, Dios te puede utilizar. Y ese es el llamado en la clase de esta mañana. Conclusiones. Dios es soberano, de creyentes y no creyentes. Dios usa lo que tenga que utilizar para su fin y para cumplir sus planes divinos. Las consecuencias de no aceptar la soberanía de Dios son desastrosas y dolorosas. Y 3, Dios despierta el espíritu de sus hijos para que sean obedientes y cumplan su voluntad. Porque al final de todo, el plan divino de Dios se va a cumplir. Así que, hermanos, están exhortados a ser testigos y a proclamar la palabra de Dios y a apoyar con lo que tienes o no tienes la obra divina, santa y gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo aquí en la tierra. Dios los bendiga.